Ok, agradezco la invitación para participar en este primer Congreso Veterinario Regional del Norte de México. Muy interesantes las ponencias anteriores, sobre todo lo relacionado con, con la legislación veterinaria y otros temas. Bien, eh, mm, quiero presentar un tema un poco diferente, algo relacionado con reproducción, algo relacionado con la estacionalidad y características reproductivas de los sementales bovinos en el norte de México. Primero, ¿qué sabemos acerca de la capacidad reproductiva de los toros sementales en el desierto del norte de México? Tomando en consideración que este es un congreso regional del norte, me pareció pertinente hacer esta pregunta: ¿qué tanto sabemos? Y sin duda sí sabemos bastante, pero más aún, ¿qué sabemos acerca de la importancia de la capacidad reproductiva de los toros sementales? Es decir, muchas veces sí conocemos mucho del comportamiento reproductivo de estos animales, pero a veces no lo aplicamos o no lo podemos aterrizar en los sistemas de producción, sobre todo en producción de carne, en los sistemas extensivos, intensivos. Y es decir, ¿cómo la manejamos? Muchas veces sabemos cómo es la reproducción de los sementales y le damos la importancia, pero no podemos hacer algún tipo de adecuaciones en los manejos para aprovecharlo en la forma correcta. Entonces, ese es precisamente el enfoque que quiero hablar acerca de este tema en esta presentación. Y bueno, si me permiten, déjenme comentarles una historia. Hace 2 años tuve la oportunidad de participar en un congreso en Nuevo México, en Estados Unidos, organizado por el Beef Reproduction Task Force, relacionado con temas de reproducción en bovinos productores de carne. Ahí, platicando con el doctor Cliff Lamb, el que está resaltado ahí en el programa de ese evento, él manejó un tema de estrés, del manejo del estrés para el éxito reproductivo. Y él me preguntaba, bueno, ¿cómo le hacen en México para manejar el estrés de los animales y cómo lo relacionan esto con la reproducción de los animales? Entonces, precisamente por ese tema me llamó la atención y quise armar esta presentación. Si nos vamos al nombre que le puse, menciono estacionalidad. Sería bueno aclarar, bueno, los bovinos son estacionales en el sentido estricto de la estacionalidad, como la conocemos en otras especies, como animales dependientes de la melatonina, perdón, de las horas luz y de la producción de melatonina, como en los equinos, ovinos, caprinos y otros. No, vamos a encontrar que los bovinos no son estacionales estrictos, ¿sí? Sin embargo, el sistema nervioso central, el hipotálamo y por lo tanto la hipófisis sí depende de algunas hormonas como las que pongo ahí, como la leptina, el factor de crecimiento similar a insulina 1, la misma insulina, somatotropina, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Si bien, como decía, en sentido estricto, el bovino no es estacional, dependiente de las horas luz, y de la producción de melatonina por parte de la glándula pineal, sí es estacional desde el punto de vista metabólico. Eso es otro tipo de estacionalidad. Entonces, el hipotálamo responde en forma estacional. Definitivamente que sí, y ahorita voy a presentar algunas evidencias de esto. No es nuevo este asunto. Hay artículos muy viejitos publicados, por ejemplo, este que les pongo ahí en el 87,
de las variaciones estacionales y la calidad del semen de los toros, correlacionado con la temperatura ambiental. Hay muchos artículos hechos con esto, relacionado con esto. Precisamente hoy por la mañana revisaba uno de 1944, o sea, no es una idea nueva, pero sí lo que pretendo yo hacer con esta presentación es explicar qué es lo que pasa con nosotros en el norte de México. Sabemos exactamente que nuestras condiciones son muy diferentes a las del resto del país, y también a muchas regiones del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si el productor nos pregunta, bueno, ¿cuál es el efecto de la estacionalidad por lo que sea en mis toros, yo que vivo en el norte de México? Ok, bueno, pues sería bueno investigarlo, ¿no? O sea, precisamente para poder tener evidencias y poder hacer ajustes en los manejos que se necesitan. Personalmente, yo vivo en el norte del estado de Chihuahua, pegado al río Bravo, eh, y sabemos que hay muchas condiciones de ranchos. Esto que vemos aquí, la imagen que vemos aquí, pues es algo ideal, en donde las condiciones controladas de praderas artificiales pues son bastante buenas, pero no siempre podemos tenerlo así. Son condiciones en las que se hacen adecuaciones artificiales para que el animal tenga lo mejor para cumplir con su reproducción. Este es otro tipo de instalaciones en donde los animales están completamente en el corral, y aún así, y aún con estas condiciones podemos lograr una muy buena reproducción. ¿Por qué? Porque cumplimos todos los requerimientos, si lo quieren ver así ustedes, en forma artificial, para que el animal se pueda reproducir. El problema es cuando estamos aquí en condiciones de agostaderos como este. Esta es una imagen de un agostadero del norte de México, del municipio de Ahumada, en la zona desértica del estado de Chihuahua. Entonces, este es el verdadero problema. ¿Qué es lo que pasa aquí con los toros sementales? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué tanto funcionan? ¿Qué tanto no funcionan? ¿Y qué tanto puedo eh, hacer para controlar esta situación? Una pregunta común: ¿cuándo debo hacer el empadre? Perdón, ¿cómo debo hacer el empadre? ¿En forma continua o controlada? Sabemos que un empadre continuo es simplemente soltar los toros con los vientres, vacas, vaquillas, becerras, de todo, y que preñen lo que haya que preñar. ¿Sí? ¿Es malo? No, no necesariamente es malo. El otro tipo de empadre que les menciono es el empadre controlado, en donde yo como productor, yo decido soltar los sementales con los vientres en determinada época del año para que preñen en esa época nada más, ¿sí? Tampoco no quiero decir que este sea muy bueno o que sea malo, son diferentes condiciones que, bueno, eso es motivo sería motivo de otra plática. Pero bueno, si seleccionamos la opción B, es decir, el empadre controlado, ¿cuándo debo de hacer el empadre? Es bien común que existan dudas acerca de este asunto. ¿Cuándo suelto los toros? ¿Cuándo suelto los toros con las vacas, médico? ¿Y qué contestamos nosotros? Bueno, lo que yo recomiendo es que suelte los toros en la época de aguas. ¿Ok? Ándale pues. ¿Cuándo son las épocas de aguas de mi rancho? Ok, vamos a investigarlo. Y cuestiones de ese tipo. ¿Sí? Ese es más o menos como se maneja en las explotaciones en las que se hace el empadre controlado. Esto es algo que pienso yo que causa algo de controversia. Al final del día, podemos ver que tanto el empadre de tipo continuo como el empadre controlado tienden a producir resultados similares en términos generales. Es decir, si yo tengo los toros sueltos con los vientres todo el año, me darán los mismos resultados que si yo hago el empadre controlado y suelto los toros sementales para que empadren
durante la época de lluvias, en la época de aguas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que en general tenemos los mismos resultados? Porque podemos ver que con el empadre continuo, las vacas se preñan más durante las épocas de lluvia, en condiciones de agostadero, sin meter nada de praderas artificiales, ni suplementos, ni nada. En condiciones generales, las vacas se preñan más en la época de lluvia y los toros también tienden a preñar más en la época de lluvia. No es de gran ciencia lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, el empadre continuo, se van a presentar las gestaciones a partir de época de lluvias y más o menos es igual a lo que yo haría con un empadre controlado en la época de lluvias. Entonces, básicamente, en términos generales, los resultados son iguales, ¿sí? Lo anterior depende de dos factores. Primero, de la capacidad de la vaca de quedar gestante. Y también de la capacidad del toro de fertilizar, que el punto número 2 es precisamente lo que yo quiero hablar en forma un poquito más detallada. No quiero decir que la capacidad de la vaca de quedar gestante no sea importante, pero vamos a enfocarnos por ahora en la capacidad del toro de fertilidad según su estacionalidad. ¿Es constante la capacidad de un toro de fertilizar? ¿Sí o no? ¿Y de qué depende? Podemos decir que desde el punto de vista de la estacionalidad, como comentaba, de la producción de melatonina, el hipotálamo produciría sus hormonas reproductivas, GnRH principalmente, en forma continua durante todo el año. No hay problema, ¿sí? Pero ¿de qué depende? Depende de muchos factores, como cuáles, factores nutricionales, factores de estrés. Por eso comentaba lo que tiene que ver el estrés en este comportamiento reproductivo de de los sementales a través del año, ¿sí? Es natural pensar que el estrés por cualquier causa puede afectar la reproducción. Y nosotros en el norte de México, específicamente en la zona desértica del estado de Chihuahua, pues tenemos un estrés que es bastante conocido por ustedes, que es el estrés por calor. Entonces, sería un factor interesante de evaluar para ver qué tanto les afecta a mis toros sementales en cuanto a su reproducción. Pienso que sí, es algo que debemos de tomar en consideración. Para eso hicimos un experimento en donde utilizamos toros de la raza Angus, Hereford y Limousin, que son razas que se utilizan bastante en forma común en la ganadería en el norte de México. Utilizamos toros nacidos en el estado, criados en el estado, sin traerlos de otra parte, no precisamente en la zona en donde se hizo el experimento, pero sí en el estado de Chihuahua, por lo menos en la parte de pastizales y en la parte desértica del estado, sí eran originarios de ahí los toros sementales. Eran toros de 52 meses de edad en promedio, al inicio del experimento. O sea, eran toros que ya eran adultos, no eran toretes ni toros viejos, eran toros en edad reproductiva aceptable. Son toros que los estuvimos probando en forma repetida y seleccionamos algunos que cumplían con los criterios de fertilidad descritos por la Sociedad de Terogenología, por las pruebas de examen andrológico de esta sociedad. Los que cumplían con esos criterios entraron a nuestra evaluación. Y a final de cuentas obtuvimos en 4 años de muestreo el total de 516 muestras de semen de los diferentes toros. ¿Qué es lo que evaluamos? Evaluamos qué tanto bueno, perdón, durante la primavera, verano, otoño e invierno. Definimos las épocas del año, así como primavera, verano, otoño e invierno, y evaluamos varias cosas en esas épocas.
¿Cuáles cosas son las que decidimos evaluar, las que consideramos importantes? Pues bueno, muchas que tienen que ver con la capacidad reproductiva. Por ejemplo, el tamaño de los testículos, la circunferencia escrotal. ¿Por qué? Bueno, se ha visto en otras especies estacionales dependientes de melatonina que el tamaño de los testículos aumenta o disminuye en diferentes épocas del año. Quisimos ver qué es lo que pasa con los toros en cuanto a esto. El volumen eyaculado, ¿qué pasa? ¿Eyacula más o eyacula menos en diferentes épocas? La concentración espermática, el número de células por mililitro, ¿qué tan concentrado es el semen que producen esos toros? ¿Qué tanto se mueven las células? Principalmente la motilidad individual, no tanto la motilidad nasal, sino la individual. El total de células vivas, ¿realmente se mueren o no se mueren los espermatozoides en diferentes épocas del año? Los niveles de testosterona, medimos los niveles de testosterona. Esto lo hicimos básicamente porque no pudimos diseñar una prueba de líbido de capacidad de monta con estos toros. Eso hubiera implicado tener muchas hembras en celo y ver cuántas montas puede hacer cada uno de los toros. No fue práctico diseñarlo, entonces nos fuimos por los niveles de testosterona para ver si cambiaban en diferentes épocas del año. Y por último, las anormalidades espermáticas primarias, secundarias y totales. Incluimos en el análisis estadístico nada más para mencionar el efecto de la raza, pero no encontramos ninguna diferencia de ellos, al menos en los 4 años de muestreo que nosotros hicimos. Es decir, encontramos que fue similar a los resultados de Angus, Hereford y Limousin, por lo tanto lo eliminamos del análisis estadístico, no lo voy a presentar eso. Tal vez en otros estudios sí se encuentra efecto de raza, pero al menos en lo nuestro no vimos nada. Ok, ese es el lugar donde hicimos la experimentación, es el rancho universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Si se fijan, es una zona desértica, no se ve nada verde en la imagen, ahí donde está el óvalo rojo, está pegado a Estados Unidos. ¿Y cómo es esta región? ¿Cómo es esta zona? Les incluyo esta diapositiva, esta imagen que tiene un montón de numeritos que no me interesa que los vean todos, pero sí que vean cuáles fueron las temperaturas máximas y mínimas durante los 4 años de muestreo. Las máximas están en los círculos rojos y pueden ver que en los meses de verano llegan a 47 grados. Llegaron pues en esos años a 47 grados en el mes de junio y durante los meses de invierno llegan hasta -15, como en uno de los años, en el mes de febrero, llegó hasta -15. Entonces son temperaturas que nosotros pensamos que sí pueden estresar al animal y puede afectar la capacidad reproductiva. ¿Qué más hicimos? Como les dije, dividimos las épocas en primavera, verano, otoño e invierno. Y aquí presento algunas de las variables, las primeras que tuvimos resultados. Por ejemplo, en la circunferencia escrotal no encontramos diferencias en la primavera, verano, otoño, invierno de los sementales. El rango de diámetro de los testículos de 34 a 42 realmente no cambió. Entonces, eso fue una diferencia en cuanto a otras especies que habíamos comentado que sí presentan esos cambios de tamaño en los testículos. El volumen y el del eyaculado tampoco. O sea, eso nos indicaba, o nosotros pensamos, el equipo de trabajo, nos empezamos a pensar que al menos las glándulas accesorias del aparato reproductor, pues no te estaba teniendo tanto problema por estrés por calor o en su caso por frío. Pero veamos la concentración. La concentración de células por mililitro. Esas son las concentraciones en las diferentes épocas y vemos que
baja considerablemente en los meses de verano y otoño, es decir, la espermatogénesis baja durante los meses de verano. Entonces fue el primer hallazgo que nosotros empezamos a notar interesante en cuanto a la producción de células en general. La producción de células en general en primavera y en invierno son mayores estadísticamente que en verano y en otoño. Y no solo eso, sino también qué tanto se mueve la motilidad individual. Podemos ver que en primavera y en invierno es cerca del 85%, algo así. O sea, es una motilidad bastante aceptable durante las épocas de frío. Y durante el verano, vean el porcentaje de motilidad que baja hasta cerca del 60%. Algo interesante que vimos en este experimento, los que les ha tocado hacer examen andrológico en toros durante el invierno, pueden darme la razón. Cuando sacan el eyaculado, al estar evaluando la motilidad, si tenemos una laminilla muy fría, la motilidad baja drásticamente. Y cuando po podemos calentar un poco esa laminilla, la motilidad se recupera otra vez. Ok, tratamos de evitar nosotros eso con una simple termoplatina que siempre durante los meses de invierno tuvieran la temperatura controlada, más o menos temperatura corporal, unos 36, 37 grados. Y, y esos fueron los resultados que tuvimos. Entonces, segundo hallazgo, la motilidad individual disminuyó durante los meses de verano. Vemos aquí las otras variables, el porcentaje de células vivas también bajó en los meses de verano y otoño. En primavera e invierno andaba cerca del 90% el porcentaje de células vivas, es un porcentaje bastante bueno. Eh, y durante los meses de verano y otoño, las células no solamente, como presentaba en la diapositiva anterior, no solamente se movían menos, sino que estaban vivas menos también. O sea, las que estaban vivas también se movían menos, eso también lo encontramos. Algo interesante hasta aquí, ¿por qué en el otoño? Si vemos las temperaturas de la primavera y del otoño, son muy similares, al menos en nuestra región. Andan por ahí en los promedios de 15, 20 grados, en los meses de marzo, abril, y luego después en el otoño, en octubre, más o menos septiembre, octubre, las temperaturas son iguales. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué encontrábamos diferencias en los meses de otoño? ¿Por qué se nos afectaba el semen durante los meses de otoño? Pues algo que nosotros encontramos es que acuérdense que la espermatogénesis completa tarda cerca de 60 días. Entonces, es importante hacer notar que los espermatozoides que se forman durante los meses de verano no están en sus capacidad óptima listos para utilizarse en el otoño. O sea, se viene arrastrando el efecto de los meses de calor hasta los meses de otoño y lo vemos bastante bien aquí. Igual, en la primavera podríamos esperar que ya hubiera problemas, pues no, traemos el efecto retrasado de la espermatogénesis del invierno, entonces en la primavera encontramos un semen de más o menos buena calidad hasta ahora las variables que habíamos visto. Las anormalidades, también encontramos diferencia estadística en donde el porcentaje de células anormales primarias, secundarias y totales fueron mayores en los meses de verano. Si se fijan en los defectos totales, cerca del 18% en los meses de primavera y de invierno, y en los meses de calor se eleva hasta el 24-25%. Hay problemas en la morfología de los espermatozoides
durante esos meses también. Y finalmente, los niveles de testosterona. Estos niveles de testosterona, como les mencionaba, lo que tratamos de hacer es ver si había algún problema con los niveles hormonales de estos toros por causa del estrés por calor durante estos meses. Y encontramos que sí, efectivamente, había niveles más bajos, concentraciones más bajas durante los meses de calor y más altas durante el invierno. Insisto, sería muy bueno hacer una prueba de capacidad de monta, una prueba de líbido durante estos toros porque finalmente es lo que el productor necesitaría. Yo necesito ver, me diría un productor, qué tanto monta a las vacas mi toro. Entonces, es importante. Ahora, si me regreso un poco a la diapositiva anterior en la que presento la cantidad de la concentración, estadísticamente es diferente, pero realmente siguen siendo una buena cantidad de células la que se produce durante el verano y en otoño. Entonces, básicamente es lo que hicimos en nuestro experimento y concluimos varias cosas. Bueno, primero, ¿qué concluimos? Que el estrés por calor puede afectar la reproducción, al menos en los toros de raza europea, en el norte de México, en la zona desértica del desierto de Chihuahua, y que puede tener implicaciones. La segunda parte de este experimento será ver qué tanto afecta, por ejemplo, los porcentajes de preñez de las vacas que estamos sirviendo con estos sementales. Algo importante, una inquietud que tienen los productores es que nos preguntan, bueno, ¿cuál es la mejor época para congelar semen de estos toros? Esto sí tendría mucho que ver con los resultados que nosotros encontramos. Tomando en cuenta que para la congelación de semen tenemos que hacer cuentas calculando con el número de células útiles que hay en el eyaculado, pues con todo lo que estuvimos viendo de anormalidades, de células vivas y muertas y de concentración, esto sí nos afectaría para la cantidad de pajillas que nosotros podemos hacer cuando congelamos en meses de verano y meses de invierno. Esto sí sería importante. Entiendo que una pajilla puede tener o debe de tener al menos 30 millones de espermatozoides para poder inseminar una vaca, pero no es lo mismo tener un eyaculado en el cual podemos tener 180 pajillas de ese eyaculado que 50 pajillas. El negocio es menos rentable. Entonces, resumiendo lo que nosotros encontramos, la actividad óptima para la reproducción en los animales, dependiendo de los tipos de explotación, es en los meses de otoño e invierno. Es decir, a partir de la época de lluvias, que en el estado generalmente se viene a partir de julio, agosto, los empadres recomendados tendrían que ser en el otoño y un poco menos recomendable, pero aún así disponible durante el invierno. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. Si hay algún comentario o alguna pregunta que pueda resolver, les pongo mi correo y mi información. Estoy a sus órdenes. Y de nuevo agradezco la invitación para participar en este primer congreso. Espero que no sea la última y quedo a sus órdenes.